Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un clavado en varios textos sobre Friedrich Nietzsche. El objetivo es bastante claro. Queremos destilar de estas fuentes una visión de la vida, una que sea radicalmente afirmativa. Sí, y no se trata solo de entender la teoría, sino de ver cómo estas ideas sobre el cuerpo, el poder y hasta la muerte nos pueden servir como una especie de brújula, ¿no? Exacto. Una brújula para una existencia, chance, más intensa, más auténtica. Es una misión fascinante, la verdad, porque Nietzsche es de esos filósofos que o lo amas o lo odias, pero casi nunca se le entiende del todo. Inciden en un punto de partida que es, pues casi una bofetada a 2000 años de tradición occidental. La reivindicación del cuerpo. Exacto. Normalmente pensamos en nosotros como una mente o un alma que tiene un cuerpo. Nietzsche, y los autores lo subrayan muchísimo, le da la vuelta por completo. Totalmente. Él, a través de su Zaratustra, dice algo que uno de los ensayos califica como una bomba filosófica. A ver, Cuerpo soy yo íntegramente, y ninguna otra cosa. Y alma es solo una palabra para designar algo en el cuerpo. O sea, esto lo cambia todo. claro, porque la tradición platórico-cristiana nos enseñó a desconfiar del cuerpo, ¿no? A verlo como una cárcel para el alma. Como algo perecedero, inferior. Lo real, supuestamente, era el espíritu, lo eterno, lo que no cambia. Y Nietzsche llega y dice, momento, esas ideas de alma eterna, de espíritu puro, son solo eso, ideas, parábolas. Justo. Lo verdaderamente real, lo único que experimentamos directamente, es nuestra fisiología, el hambre, el deseo, el cansancio, la alegría. Uno de los artículos que revisamos lo conecta de una forma muy actual con la cultura del wellness. Sí, esa conexión me pareció brillante. Y un poco irónica, ¿no? ¿Por qué? Porque el autor argumenta que hoy, al obsesionarnos tanto con optimizar el cuerpo, con la dieta perfecta, el ejercicio perfecto, caemos en la misma trampa. Órale. De escucharlo y vivir desde él, se convierte en una especie de espíritu secularizado, un ideal que perseguimos mientras ignoramos la experiencia real de estar vivos, aquí y ahora. Qué buena forma de ponerlo. Es como la obsesión por construir un perfil digital perfecto. Ándale, justo eso. Pasamos horas curando una versión de nosotros que no envejece, que no tiene un mal día. Es la parábola moderna de la que hablaban las fuentes, ¿no? Una identidad fija que nos distrae de la realidad fluida, caótica y, la verdad, mucho más interesante de nuestro cuerpo. Neta. Y eso nos lleva a la siguiente gran pregunta. Si somos este cuerpo en constante cambio, este torbellino de impulsos, ¿qué es lo que nos mueve? La respuesta tradicional, incluso en Darwin, era el instinto de autoconservación. Luchamos por sobrevivir. Claro, él propone algo mucho más expansivo y casi siempre muy mal interpretado, la voluntad de poder. Y aquí sí me gustaría que nos detuviéramos, porque las fuentes que tenemos no se ponen del todo de acuerdo. Claro, y esa es la clave del concepto. No es una idea monolítica. Por un lado está el ensayo que lo presenta como un impulso, fundamentalmente creativo. Ok. No es la voluntad de existir, porque pues ya existimos. Es la voluntad de más. Más fuerza, más expresión, más superación. Como un artista que crea una obra. Exacto. No lo hace para sobrevivir. Lo hace para descargar su fuerza, para imponer su visión al mundo. O una planta que rompe el concreto. No solo quiere conservarse, quiere expandirse. Entiendo esa lectura. Es la más, digamos, amable. Pero otro de los artículos que analizamos es mucho más cauto. Ajá. Advierte que es ingenuo separar esta voluntad de poder de sus posibles consecuencias más oscuras. O sea, el autor argumenta que sin un marco ético, esto puede ser una justificación para la dominación. ¿Cómo ves esa tensión? Electricidad. Puede iluminar una ciudad o puede electrocutar a alguien. Exactamente. Lo fascinante, y esto lo resalta la biografía que leímos, es que para él la manifestación más elevada de la voluntad de poder no era dominar a otros, Si no, sino dominarse a uno mismo. La autodisciplina, la capacidad de forjar tus propios instintos caóticos en una voluntad coherente. Eso es poder, en su máxima expresión. ok, eso lo aclara bastante. Entonces, no es una licencia para hacer lo que queramos, sino un llamado a convertirnos en los escultores de nuestra propia vida. Justo, y eso me lleva al siguiente punto. Si la vida es esta fuerza en expansión,
¿Cómo se ve una buena vida según Nietzsche? Los textos hablan de una vida ascendente. Exacto. La vida ascendente es la que incrementa la sensación de poder, la que se siente expansiva, creativa, en contraste con la vida descendente, que es la que se debilita, la que se mueve por el resentimiento, la envidia. Y el objetivo de esta vida ascendente sería... Dar a luz al superhombre, el famoso Übermensch. Y de nuevo, hay que quitarle la capa de cómica a esa palabra. Sí, por favor, no es un superhéroe. Para nada. El Übermensch es más bien un horizonte, una dirección. Es el ser humano que ha logrado superar al hombre moderno, a quien Nietzsche veía como... Domesticado, cansado. conformista. Conformista. Es alguien que ya no necesita las muletas de la moral tradicional o la religión porque ha sido capaz de crear sus propios valores. Es un ideal de autonomía y creatividad radical. Para bajarlo a tierra, las fuentes usan dos ejemplos históricos que a Nietzsche le fascinaban y que no podrían ser más distintos: Goethe y Napoleón. ¡Qué locura de dúo!, ¿no? Pero es brutalmente honesto. Goethe es el arquetipo de la voluntad de poder como autocreación. Explique eso un poco. Fue un hombre que se negó a hacer una sola cosa. Fue poeta, novelista, científico, político, buscó la totalidad y se sometió a una disciplina de hierro para armonizar su razón, sus sentidos, su voluntad. La biografía que revisamos cita una de sus cartas, A ver. donde habla de esculpirse a sí mismo a partir de la masa informe de su existencia. Neta, es la definición perfecta de lo que Nietzsche admiraba. Goethe se inventó a sí mismo. Órale. Y en la otra esquina tenemos a Napoleón. Él no se esculpió a sí mismo, esculpió un continente entero. Claro, para Nietzsche, él representaba esa voluntad de poder como una fuerza de la naturaleza, casi como un volcán, un individuo que con su pura voluntad redibujó el mapa de Europa. Y lo increíble de ponerlos juntos es que Nietzsche no dice que uno sea mejor que el otro. No, para nada. Ambos, a su manera, encarnan una vida de máxima intensidad, una vida que no pide permiso. Y ambos nos llevan a una de sus frases más famosas, que uno de los ensayos analiza con mucho detalle. Vivid peligrosamente. Justo esa. Que, a ver, siempre me ha parecido un poco adolescente. Como un llamado a la imprudencia. Sí, se puede leer así, pero el análisis del ensayo es mucho más profundo. ¿Cómo ves tú esa idea de construir vuestras ciudades en las laderas del Vesubio? El autor argumenta que el peligro del que habla Nietzsche no es necesariamente físico, es el peligro de pensar por uno mismo, Ok. el peligro de abandonar la seguridad del rebaño y sus opiniones. Es el riesgo de seguir una gran pasión sin garantía de éxito. Construir en el Vesubio significa aceptar que la vida es incierta, frágil, caótica, y en lugar de huir de eso, abrazarlo. Es dejar un trabajo seguro por un proyecto que te apasiona. O atreverse a amar sabiendo que te pueden romper el corazón. Es el antídoto contra una vida cómoda, segura y, en última instancia, vacía. Ok, entonces tenemos este modelo de vida intensa, creativa, peligrosa. Pero, como el Vesubio, todo tiene un final. Claro. Y aquí es donde la perspectiva de Nietzsche, como la presentan las fuentes, se vuelve quizás la más liberadora de todas. ¿Qué hacemos con la muerte? Pues la tradición nos ha enseñado a temerla, a verla como el fracaso último. Nietzsche propone un giro de 180 grados. A ver, él sugiere que la conciencia de la muerte, lejos de envenenar la vida, es lo que le da su valor y su dulzura. Usa una metáfora preciosa que uno de los autores rescata de la Odisea, la despedida entre Odiseo y Nausicaa. Me encantó esa parte. La idea es despedirse de la vida bendiciéndola en lugar de enamorados de ella. ¿Podrías desempacar es un copo? Suena muy poético, pero... Pues significa cultivar una gratitud profunda por la existencia, pero sin un apego desesperado. Es como un gran viajero que ha disfrutado inmensamente de una ciudad, pero sabe que tiene que partir. No se aferra con angustia. Exacto. La bendice por la belleza y las experiencias que le dio. Es un adiós sereno, no una ruptura trágica. Implica aceptar la transitoriedad no como una maldición, sino como la condición que hace que cada momento sea precioso. Él llega a decir que el pensamiento de la muerte puede ser una gota preciosa y fragante de levedad. ¡Qué imagen tan potente! Totalmente.
Saber que el tiempo es finito nos libera de esa carga de tomarnos todo con una seriedad mortal, aplastante. Nos da permiso para jugar, para experimentar. Exactamente. Pero aquí viene el giro final, que uno de los ensayos califica como la última y más sutil sabiduría de Nietzsche. A ver, Después de toda esta reflexión sobre cómo enfrentar la muerte con nobleza, él termina admirando a la gente común, a la gente que, inmersa en el ajetreo de sus vidas, no quiere en absoluto pensar en el pensamiento de la muerte. chance y esa es la parte que más me voló la cabeza. ¿Por qué, después de todo, admirar a quienes no piensan en ello? Suena a contradicción. No es una contradicción, es la culminación, porque quizás la forma más elevada de superar el miedo a la muerte no es meditando sobre ella, Si no, sino viviendo con tal plenitud que simplemente no hay tiempo ni espacio para esa angustia. La clave, y aquí cito porque la frase es demoledora, es hacer el pensamiento de la vida 100 veces más atractivo. wow. Sumergirse tan profundamente en el amor, en la creación, en la lucha del aquí y ahora, que la muerte pierde su aguijón. No porque la neguemos, sino porque estamos demasiado ocupados viviendo. Así que la mejor preparación para la muerte es una inmersión radical en la vida. Es una idea tan simple y a la vez tan profunda. Al final, todo regresa al cuerpo, a la experiencia inmediata. Precisamente, todo el sistema de Nietzsche, según la lectura de estas fuentes, es un gran sí a la existencia, con todo su dolor, su alegría, su caos y su finitud. Es un llamado a vivir de tal manera que, si nos ofrecieran repetir nuestra vida exactamente igual, una y otra vez por toda la eternidad, su famoso eterno retorno, Nuestra respuesta no sería de horror, sino de júbilo. un desafío monumental. Aquello fue vida. Pues bien, otra vez. Al final de este clavado, parece que la guía que buscábamos no es un conjunto de reglas, sino una pregunta. Así es, la pregunta que nos dejan estos textos no es qué pensaba Nietzsche, sino qué tan intensamente, qué tan peligrosamente estamos dispuestos a vivir, Y si el verdadero sentido de la vida no es algo que se encuentra, sino algo que se crea, momento a momento, con cada decisión que afirma o niega esa fuerza vital que somos. eso nos deja con mucho para reflexionar. La idea de que quizás pasamos demasiado tiempo buscando seguridades que nos alejan de la vida misma, en lugar de, de construir nuestra propia casa en la ladera del volcán. Una idea para masticar lentamente.